Saludos estudiantes, hoy vamos a comentar cómo utilizar la librería Minim en Processing para comunicar Arduino con nuestro ordenador de modo que podamos reproducir MP3, que siempre son unos archivos de sonido que dan mucho más. Nos permite el manejo de la SHID de Arduino, y es Eduardo Valencia con el proyecto Arduino Castilla, fomentado por el Centro Regional de Formación del Profesorado. Bueno, pues la idea va a ser sencilla. Arduino va a recibir mediante una serie de entradas digitales, va a recibir una información, según el pulsador que pulsemos, va a emitir un código a través del canal serie al ordenador que va a estar ejecutando un código en Processing asociado a la librería Minim de la que hablábamos, que va a reproducir el archivo MP3 correspondiente. Así que, si os parece, empezamos con el video tutorial. Bueno, veamos cómo podemos explicaros esto. Lo primero que debemos entender es que Arduino va a estar pendiente de una entrada digital controlada mediante un pulsador que va a oscilar entre 5 voltios y tierra. La idea es que Arduino, a través del canal serie, va a enviar un código determinado al ordenador, a Processing, que va a estar esperando ese código. Según el código que le envíe, pues Processing reaccionará haciendo una cosa u otra. El esquema más básico de una entrada digital en Arduino vendría a ser este: un pulsador. Bueno, tenemos una línea de tierra, toda la horizontal inferior pertenece a tierra, toda la horizontal superior a 5 voltios. Entonces el pulsador va a tener sus dos patillas conectadas, una a 5 voltios y la otra, la que va a estar comunicada con él una vez que pulsemos, pues a través de una resistencia a tierra. Al mismo tiempo, esa patilla, ese segundo pin del pulsador va a ir a una entrada digital determinada de Arduino. Así, si no pulsamos el pulsador, bueno, pues no llegan los 5 voltios aquí. A través de esta resistencia hay corriente cero, bueno, pues hay tensión cero. Entonces la patilla digital correspondiente leería un cero lógico. Que le damos al pulsador de 5 voltios, aquí pasa a ver 5 voltios, la corriente a través de la resistencia va a determinar esa tensión de 5 voltios, y por lo tanto esta patilla, la correspondiente patilla, le corresponderá un 1 lógico. Entonces, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es hacer esto tantas veces como entradas deseemos. Por ejemplo, yo he dejado dispuesto pues una serie de entradas de 5 pulsadores, de manera que vamos a tener 5 pines desde el 2, 3, 4, 5 y 6, desde el 2 hasta el 6, definidos como entradas digitales, de manera que según el pulsador que vayamos pulsando, Arduino enviará un código a través del puerto serie o no. Importante, siempre las patillas 0 y 1 debemos dejarlas libres si vamos a comunicarnos con el ordenador mediante el canal serie, porque son los dos pines que utiliza Arduino para enviar y para transmitir y para recibir datos a través de dicho canal serie. Si habéis comprendido esto, que espero que sí, pues pasaríamos a ver respectivamente los códigos de Arduino y de Processing. El de Arduino es realmente muy sencillo, por supuesto, como puedes comprobar. Lo primero vamos a definir, por si luego nos interesara cambiar los pines, vamos a definir 5 variables, los botones de B1 a B5, de manera que en la variable setup vamos a indicar qué patillas queremos. Es tan sencillo como eso. Iniciamos el objeto del canal serie para comunicarnos con Arduino y definimos esas 5 variables como entradas. Es tan sencillo como eso, y a partir de ahí, en la función loop, pues trabajar a partir de esta premisa. Leemos la entrada digital B1, que es high. Escribimos a través del código serie un código determinado: A para B1, B para B2, C para B3, D para B4, y luego he escrito G para B5 porque mi idea luego también es poder grabar sonido. Bueno, pues aquí estaría todo. La función delay, el retraso, ¿por qué pongo este retraso? Quizá un retraso de 1 segundo, de 1000 milisegundos es mucho, pero necesitamos poner un poquito de retraso para que cuando pulsamos una vez, dar tiempo a Arduino para decir si hemos pulsado una vez o hemos pulsado varias veces, para que no nos haga falsas lecturas. Entonces, dependiendo de lo rápido que tengamos previsto que podemos llegar a pulsar cada pulsador una misma vez, pues deberíamos tener en cuenta ese retraso. Pero como podéis ver, es un código súper sencillo. Es tan sencillo como esto. Según la lectura digital que yo haga, envío un código a través del puerto serie. Processing, pues bueno, Processing utiliza la librería Minim,
la cosa pues se complica un pelín, pero una vez que nos familiarizamos con esta librería pues tampoco demasiado. Necesitamos por supuesto, además de importar la librería serial para processing, pues ya te digo, la librería minim la sacáis de la página correspondiente. Y bueno, así un poquito por encima, ¿cómo se trabaja con Minim? ¿Cómo se reproducen sonidos e incluso se graban con Minim? Lo primero, necesitamos crear un objeto de tipo Minim, que va a ser el que va a ir tratando con toda la información. Luego vamos a crear una serie de objetos que se llaman Audio Player, tantos como canciones queramos reproducir, como MP3 queramos reproducir. Minim puede reproducir WAV y otros tipos de sonido, pero ya dijimos en los foros, trabajando en el proyecto este de Arduino Castilla, que si nos molestamos en trabajar con Minim y reproducir sonidos a través del ordenador, es para conseguir más de lo que nos puede dar la tarjeta microSD de la Shield del Arduino Castilla. Vamos, que nos interesa trabajar con MP3 porque nos va a dar mucho más juego. Por supuesto, necesitamos crear un objeto de tipo serial, que va a ser el que va a recoger y a enviar la información. Y luego ya, después hablaremos de ello. También necesitaríamos, si queremos grabar algo, necesitamos crear una entrada de audio, un objeto de entrada de audio, y al mismo tiempo un objeto de grabación de audio, ¿vale? Luego veremos sobre esto. Un objeto de tipo boolean, que va a ir comprobando si se graba o no. Luego, ya te digo, luego volvemos sobre esto. En Setup también podéis analizar luego el código tranquilamente. A quien nos interese, pues se lo dejaré debidamente comentado. Bueno, pues en Setup, por supuesto, creamos, esto está claro, creamos el objeto puerto. El objeto puerto, ya os dije varias veces, que dependiendo de dónde esté conectado el Arduino, dependiendo de dónde esté conectado el Arduino, pues te va a decir que ha encontrado los siguientes objetos serie. Entonces, partiendo del número 0, tú en el puerto USB donde creas que has conectado el Arduino tienes que colocar aquí el número correspondiente. Si solo tienes un objeto USB conectado, pues sería el número 0, pero a lo mejor tienes 3, 4 cosas como tenemos todos en distintos puertos USB de nuestro ordenador, pues entonces según te saca aquí una lista de los puertos COM que has encontrado, pues sabes que una vez que esté Arduino conectado y funcionando, pondrás después processing, pues si ves que no encuentra el puerto serie, pues tendrás que experimentar con estos números. Y por supuesto vamos a dejar también grabadas, vamos a explicarle al ordenador cada uno de los objetos audio player, canción 1 a canción 4, qué archivo le corresponde mediante la función load file, ¿vale? A los que estéis menos puestos en esto de processing, os recuerdo que para trabajar con proyectos en processing, en la carpeta donde estéis guardando vuestro código, debería haber una carpeta de tipo data donde estén esos objetos previamente guardados, y si no, pues tendréis que crearlo. Una opción muchas veces es utilizar directamente la función add file, buscar la carpeta, tal, y lo añades. Bueno, los que ya habéis trabajado con esto, podéis utilizarlo. Este código no lo vamos a usar, es un código que estoy preparando yo para enriquecer un poco la caja de mezclas de mis alumnos. Y ya te digo, hemos creado el objeto puerto, hemos creado los objetos audio player. También vamos a crear, como os he dicho, el objeto grabación. Yo estoy preparándome para luego poder grabar vía micrófono. En este caso es más sencillo para mí trabajar en WAV. Entonces, bueno, pues creo un objeto grabación, igual es un audio player, igual, y creo un objeto de entrada de audio, y creo también un objeto grabación. De esta manera, en el objeto de entrada de audio, el objeto recorder, irá guardando todos los elementos en la carpeta data, por supuesto, grabación.wav. Si al principio yo no trabajaba con esta carpeta, y lo que hacía era lo que hacía el código era guardarme el grabación, me lo guardaba aquí en vez de guardármelo aquí, que es donde tiene que estar, ¿vale? Bueno, pues eso, que lo sepáis. Y ya está. Bueno, pues ¿cómo funcionaría este código? Como estábamos diciendo, se supone que conectamos a Arduino primero. Y si el objeto mi puerto recibe correctamente, se conecta correctamente al puerto COM correspondiente a donde tenemos ahí el Arduino conectado, pues bueno, pues en la función void draw, como vamos a trabajar, bueno, pues si está disponible el objeto mi puerto
y trae una información, o sea, esto es lo que significa, pues vamos a leer esa información. Y ya a partir de aquí es tan sencillo como si el objeto este invite, que es el que va leyendo el objeto de mi puerto, si lee el código A, canción1.play. Si es el código B, el canción2.play. Así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Porque me preguntaba antes un profesor, un compañero, hablando sobre estas librerías, oye, ¿por qué si has cargado ya en la función setup, ya has cargado el archivo correspondiente, ¿por qué lo vuelves a cargar aquí? Bueno, dependiendo de que tú comentes o descomentes cada una de estas instrucciones para cada canción, pues la canción se va a poder reproducir más de una vez a medida que vas pulsando, sin apagar la canción anterior o no. Hay muchos otros modos de resolver esto, pero ya te digo, si no lo pones, pues simplemente cuando cantas la primera canción, pues canta hasta que se acabe. Lo que te sé decir yo es que yo, según voy jugando con esto, la canción se puede reproducir varias veces o no. Ya está, pues está esperando los códigos A, B, C y D, que eran precisamente los códigos A, B, C y D de las entradas B1 a B4, los 4 primeros botones. Y luego ya para el tema de la grabación, ¿qué pasa si el código es G, que es el correspondiente al botón 5 de Arduino? Bueno, pues aquí nosotros comprobamos si el objeto recorder está grabando, o sea, si esto es cierto. Si está grabando significa que quiero parar la grabación. Entonces paramos la grabación y guardamos donde en el archivo que le hemos dicho al objeto recorder que grabe. Que eso no es cierto, que no estaba grabando, pues significa que quiero empezar la grabación. Entonces dice, bueno, pues vamos a crear ese objeto recorder, empezar a guardar y grabar. ¿Vale? Bueno, pues a grandes rasgos así funciona este código. Este código también es muy necesario. La función stop permite a processing, cuando paramos, cerrar todos los objetos correctamente y que no nos dé ningún tipo de error. Cierra todos los objetos minim, libera la memoria correspondiente, si estoy cierto, porque no soy ningún experto programador, y ya está. A grandes rasgos, yo estoy trabajando sobre estas premisas. ¿Que me estoy equivocando en muchas cosas? Muy posiblemente, porque no soy ningún experto. Pero te sé decir que de momento a mi grupo de cuarto de diversificación sí nos está saliendo a grandes rasgos lo que queríamos hacer. O sea, enviar códigos y recibirlos en processing para reproducir los MP3 y grabar, nos sale. Si así lo hicierais, el dios de la electrónica os lo premiare con un funcionamiento como el que tenemos aquí ahora mismo. Botón 1. Estamos jugando con una base de percusión. Botón 2. Según las veces que le des, se puede reproducir tantas veces como queramos, sin necesidad de esperar a que termine el último proceso. El botón 4 va a reproducir lo que grabemos en el botón 5. Probando grabación. Finalizando grabación. Probando grabación. Finalizando grabación. Probando grabación. Finalizando grabación. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que tengáis todos bastante mejor gusto que yo musicalmente hablando.